encuentro. Jugadores a la arena. Bueno, pues muy buenos días. Vamos con este aplauso para Mazarrón y Torrejón. Pues señoras y señores, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este domingo 6 de julio. Bienvenidos a estos playoffs de ascenso de fútbol playa masculino segunda división. Hoy tenemos aquí un gran partido entre el Torrejón y Bahía de Mazarrón. Esto comenzará de un momento a otro. Vemos ya los primeros movimientos sobre el terreno de juego, el equipo arbitral en el centro de la imagen y esto va a arrancar. Torrejón que viene con Román, Viola, Tony, Quique, Yago, Mayoral, Dogo, Abodul, Tuti, Alui, Castaño y Zaba. Bahía de Mazarrón por su parte viene con Raúl Ardil, Taborda, Pablo Sánchez, Torito, Purpi, Pepe, Edu, Aarón Galindo, Burgos, Juanchu, Sergio Noguera. Esto ya os digo, va a arrancar pronto, es el partido de las 8 de la mañana, va con máxima puntualidad, se va a proceder al sorteo de capitanes. De rojo está el Torrejón. Se escucha ahora también ahí ese grito de unión de los futbolistas. De blanco recuerden que estará Bahía de Mazarrón. Y esto va a arrancar ahora sí con el sorteo realizado de un momento a otro. La primera posesión será para el Torrejón. Máxima puntualidad, esto va a empezar ya. Recuerden, a la izquierda de las imágenes, de rojo con franja blanca el Torrejón, a la derecha de blanco Bahía de Mazarrón. 8 de la mañana comienza el partido con este disparo arriba. Toca ahora Bahía de Mazarrón, desde atrás. Desde aquí, lo primero, buenos días a todos los que os vais incorporando a esta retransmisión de domingo 6 de julio. Gracias por estar con nosotros un día más. Ojo, ahora esa pelota la tiene que sacar la defensa del Torrejón, concretamente Tony. Esa pelota ahora que ya está en juego, esa chilena, cuidado, ese remate se marcha por muy poquito. La tuvo ahora Bahía de Mazarrón. Va a sacar de portería Viola. Tiene la pelota Viola. Cuidado ahora. La tiene el Bahía de Mazarrón en ataque. Parece que empieza queriendo la posesión. Pelota en banda derecha. La toca ahora Aarón Galindo.
la combinación del equipo de Mazarrón. Cuidado que puede llegar el primero y gol. Gol del Bahía de Mazarrón. Anota el primero Pablo Sánchez. Torrejón 0. Bahía de Mazarrón 1. El primero es de Pablo Sánchez. El primer gol para Mazarrón lo marca Pablo Sánchez. Cuidado ahora la réplica, se marcha por la línea de fondo, sacará Raúl Ardil. Balón en izquierda, Purpi. Ojo, esa pelota se marcha por encima de la portería de Viola. La pelota ahora la tiene Tony. Tony en banda derecha, presionado. Consigue. Hay saque de banda para Bahía de Mazarrón. Purpi. Avanza con el balón Purpi. Balón hacia la derecha. Ven ya el compañero desmarcado, que es Juanchu. Juanchu que toca por el centro. Taborda. De un lado hacia otro. Mueve bien la pelota ahora el equipo de Mazarrón, que va a jugar ahora con su portero Raúl Ardil. La devolución del guardameta. 8:20 para que finalice la primera parte. Esa pelota que la tiene ahora Sergio Noguera. Ojo ese remate, la para bien Viola. Lo intenta ahora Torrejón, pero de momento no lo consigue. Balón hacia la derecha. Cambio de banda. Recibe ahora Taborda. Cuidado ahora esa combinación. Salta Sergio. Ese balón al segundo palo. Parece que sí. Va a llegar Juanchu. La tiene Juanchu en derecha. Hasta 3 hombres cerquita del área. Ojo, ese remate se marcha por línea de fondo. Ojo, esa pelota vuelve a robar Taborda. Ahí está Taborda con el número 5. La banda la tiene ahora Purpi. Avanza Purpi buscando el disparo. Se la queda sin problemas Viola. Pues porque es más chulo de tu casa. Sigue jugando. Ahora Torrejón. Saque de esquina. Creo, que no lo sé. Yo sé que es una leyenda, dice. Una leyenda de la ciudad. Sí, dicen que es jugador histórico, pero que no. Ojo esa pelota, el remate. Se lo queda finalmente el guardameta Raúl Ardil. Buena ocasión ahora y el gol. El gol a la contra de Bahía de Mazarrón, que anota el segundo. Aquí vemos el movimiento espectacular de Purpi, el buen recorte, y el segundo del equipo murciano. Torrejón 0, Bahía de Mazarrón 2.
Le apuntamos el gol a Purpi, que anotó un gol precioso, ¿eh? La tiene ahora Aarón Galindo, que toca atrás, pelota en banda, Pablo Sánchez. Ahí está Pablo, el cambio de orientación. Pelota en derecha. Combina muy bien Bahía de Mazarrón, que ha salido mucho mejor al partido que el equipo madrileño. Recupera ahora Pepe. Poco le dura el balón al equipo de la capital. Ojo, ahora ese movimiento que puede ser bueno. Recupera Bahía de Mazarrón. Juanchu. Esa pelota que le llegaba a Aarón, que es el hombre que va a servir de banda. El balón al área, ese remate, gol. ¡Gol! De Bahía de Mazarrón, es el tercero. Anota Pepe. Torrejón 0, Bahía de Mazarrón 3. Ha empezado impecable, espectacular el equipo murciano. Esto está 0-3 en este primer partido de la mañana de domingo. Partido de las 8 de la mañana. Ha salido convencido el equipo murciano. Es cierto que apenas está teniendo ocasiones el equipo madrileño. Y es cierto que han quedado muy cerquitos, ¿no?, en la clasificación, quinto y sexto. Pero las diferencias hoy están siendo palpables. Continúa el juego, banda izquierda. Ahí arranca Aarón, que toca para su guardameta. Es Raúl Ardil el que sigue abriendo el campo. La combinación ahora que es buena. Cuidado que puede llegar a un posible remate. Esa chilena se marcha a la izquierda de la portería defendida por Viola. Uy, esa devolución se la queda Viola. Desplazamiento en largo. Recuperaba Bahía de Mazarrón, pero había falta previa. Falta que va a llevar cierto peligro sobre Zaba. Fue cometida. Tenemos ahora un lanzamiento directo. Va a lanzar el Torrejón. Va a lanzar esa falta ahora Zaba. Ahí va Zaba, coge carrerilla, 19, disparo, buena parada de Raúl Ardil. 3:24 quedan de este primer periodo. Está 0-3 el equipo de Mazarrón. Ahí saque de esquina. Cuidado ahora, ese centro. Va a golpear el guardameta. Esa pelota la despeja bien la defensa del Bahía de Mazarrón. La tiene ahora Aarón Galindo. La pelota a derecha. Se van incorporando poco a poco los futbolistas de blanco, los futbolistas murcianos. Ojo, esa chilena. Uy, estuvo cerca de entrar. Finalmente se marcha ese disparo de Aarón. Ojo, ese remate se marcha. El remate muy bueno con el interior de Torito. Finalmente hay portería. Golpeo arriba. Esa pelota se pierde. 2:20 para que finalice la primera parte. Veamos ahí ese repe. Sigue teniendo el balón Bahía de Mazarrón. Juanchu.
Cambio de orientación, ese remate de primera. Se lo queda, lo guarda Viola. Ojo, ahora ese giro. En los pies de Zaba. Y provocando a Zaba la falta. Hay falta. Falta en ataque. Falta que pondrá en juego el Valle de Mazarrón. Entramos en los 2 últimos minutos de este primer encuentro. Continúa el juego, se dispara ahora. Va a tener ocasión Juanchu. Finalmente esa pelota que salió rechazada. La tiene Valle de Mazarrón, la tiene Purpi. Ojo ese golpeo de Purpi, buena parada de Viola que vuelve a salvar a los suyos. Vamos a entrar en el último minuto, 19 segundos. Estamos en Torrox, recuerden, Málaga, Playa Ferrara. Entorno idílico, acogedor para disputar este playoff de ascenso con la Playa Ferrara a nuestra derecha. Y cuidado ahora ese disparo. Lo intentó ahora el Torrejón. 45 segundos. La pelota está en banda derecha. La tiene el Valle de Mazarrón que quiere hacer más daño. Esto está 0-3, recuerden. Cuidado esa pelota, el remate de arriba. La pondrá en juego ahora Viola. La quiere recuperar Valle de Mazarrón. Quiere tener la última el equipo murciano. Finalmente roba el equipo madrileño por banda izquierda. 8 segundos. Recta finalísima de la primera parte. Tony. Para Viola. Aquí va a morir la primera parte de este partido del playoff de ascenso de la segunda división masculina. Torrejón 0, Valle de Mazarrón 3, los goles de Pablo Sánchez, Purpi y Pepe.
Vamos a por la segunda parte. Recuerden, hasta el momento esto está 0-3. Gana el equipo murciano al equipo madrileño. Gana el Valle de Mazarrón al Torrejón. La primera posición del partido ahora es para el Valle de Mazarrón de Murcia. La tiene Viola. Desplazamiento en largo. Ese remate al larguero. El rechace finalmente que continúa. Y esa pelota la va a sacar milagrosamente Bahía de Mazarrón bajo palos. Vaya doble ocasión acaba de tener el equipo madrileño. Doble por no decir triple, ha sido una locura. Se va a reanudar el juego tras esa falta en ataque. La tiene Viola. Pelota al centro. El robo finalmente no se produce del todo efectivo. 10-25. Insisto, buenos días a todos los que os vais incorporando a los canales de la Federación Española de Fútbol. 8:20. El sol ha salido un día más aquí en Málaga, concretamente en Torrox, Playa Ferrara. Y estos chicos están aquí jugándose el quinto y sexto puesto en la clasificación. De momento el quinto sería para el equipo murciano. Habrá falta ahora para el equipo madrileño. Está preparado Zaba. Va a coger carrerilla Zaba. Ahí va el golpeo. Gol del Torrejón, gol del equipo madrileño. Anota Zaba. Un muy buen tanto a balón parado, pegadito a la derecha. Torrejón 1, Bahía de Mazarrón 3, anotó Zaba. Sigue el juego aquí en Torrox. Ojo, porque quiere más ahora el equipo madrileño. Ese disparo se lo va a quedar el guardameta, que la pone en largo hacia derecha. Cuidado ahora ese disparo. Lo intentó Tuti. Roba ahora Bahía de Mazarrón. Cuidado ese disparo flojito de Castaño. ¡Ojo ese remate! ¡Qué golazo acaba de marcar Bahía de Mazarrón! ¡Qué golazo! Acaba de marcar Taborda. Espectacular el golpeo del 5 que sorprendió a todos. Torrejón 1, Bahía de Mazarrón 4. Vuelve a anotar el equipo murciano. Vaya golazo de Taborda. Marca el cuarto Mazarrón, lo ha marcado Taborda.
Ojo ahora que quiere más Valle de Mazarrón. Esa pelota la sacan bajo palo. El rechace que lo tenía ahora Juanchu. Banda derecha. Esa pelota ahora que se queda muerta en el área. Y la recupera el Torrejón. Ojo esa pelota. Buen tanto ahora de Torrejón. Hay gol del equipo madrileño. Vuelve a anotar Zaba. Es su doblete. Torrejón 2, Valle de Mazarrón 4. Una asistencia magistral y a la marca Zaba, el segundo para Torrejón. ¿Dónde va a sacar Zaba? Viala desde portería. Eran 7 minutos 10 segundos. La tiene Viola. Lleva Viala al disparo. Lo ha mandado arriba. Esa pelota se va arriba. Taborda. Pelota a la izquierda. Lo intenta ahora de nuevo Valle de Mazarrón, que recibió el segundo. El doblete de Zaba. Avanza el equipo murciano. Ataca ahora el madrileño. Defiende Taborda. Junto a Taborda, Pablo Sánchez. Se la lleva finalmente el Torrejón. Hay 3 hombres en el área. Esa pelota que la recoge Tuti, pero hay falta a favor del Bahía de Mazarrón, con lo cual falta en ataque. Y tenemos un tiro en cono. Cuidado ahora ese golpeo. Se marcha arriba. Desplazamiento en largo. Cae ahora un futbolista. Y se cobró la falta a favor de Bahía de Mazarrón. Nueva falta en ataque del equipo madrileño. Se disculpan ahora los 2 futbolistas, tanto Tuti como Sergio. Toca hacia atrás Sergio para su guardameta. Era Raúl. La tiene Bahía de Mazarrón en ataque. Esto está 2-4. Partido con muchos goles. 5 minutos para que finalice la segunda parte. Recuerden, 3 partes de 12. Pelota derecha. Recupera ahora el equipo madrileño. Esa pelota que puede llevar cierto peligro, pero está muy solo el futbolista del Torrejón. El disparo ahora lejano se lo va a quedar Viola. Cuando vemos ahí que hay un problema entre 2 futbolistas, uno es Zaba, el árbitro que pone orden. Esa pelota ahora se la va a quedar el guardameta. Estamos en el segundo periodo. 4 minutos quedan desde. Esa pelota hacia la banda izquierda. Cuidado que puede haber remate ahora del equipo murciano. Finalmente se la va a quedar Viola. Desplazamiento en largo de Viola. Directamente a Román.
La recoge Edu. El pase a la izquierda. Juega el equipo de Mazarrón. La recoge ahora Viola. Esto está 2-4, está abierto, puede pasar de todo. ¡Ojo ese remate! ¡Gol! ¡Hay gol del Torrejón! ¡Hay gol del equipo madrileño! Es el 3-4. Es un hat-trick de Zaba que remata de cabeza. ¡Espectacular! Torrejón 3, Bahía de Mazarrón 4, hat-trick de Zaba. El tercero para Torrejón. Importante una vez más, la labor del guardameta Viola, que está ayudando mucho a asistir a sus futbolistas. Y eso está 3-4, tremendamente igualado. 2:52 segundos para que acabe la segunda parte. Y ahí tienen a uno de los hombres del partido, Viola. Lo intentó de nuevo de cabeza el Torrejón. Esta vez no era Zaba. Era Tuti. Pelota atrás. Lo quiere intentar Bahía de Mazarrón. Esa pelota la recupera el equipo madrileño. Pelota arriba. De nuevo. Insaciable, incansable. Zaba. La recoge el portero. La vuelve a tener Bahía de Mazarrón por banda izquierda. 2 minutos, 120 segundos para que acabe esta segunda parte. Recuerden, en juego quinto y sexto puesto, playoff de ascenso, segunda masculina. Torrox, Málaga, Playa Ferrara. El día promete ser caluroso. Ahora mismo estamos en 24 graditos ya, en 24 grados a las 8:30. Madre mía. La tiene el Torrejón. La pelota va a llegar finalmente a Edu. Torito. 60 segundos. Edu. Torito. Torito que busca la profundidad. Ese remate que puede llegar muy cerquita de la portería. Y hay falta en ataque a favor del Torrejón. 46 segundos. Sacará esa falta Juanchu. Ahí va Juanchu, que toca para su guardameta. El desplazamiento es largo. Tiene que salir Edu. Y la contra ahora de Bahía de Mazarrón. 35 segundos para que acabe la segunda parte. Va a quedar tiempo para una más. Esa pelota cerquita de la línea de fondo. El remate. El rechace vuelve a favorecer a los murcianos. Aarón. Levanta la cabeza Aarón. 17 segundos. Amaga Aarón hacia adentro. Cuidado de ese remate. Se lo queda el guardameta Viola, pero el rechace favorece de nuevo a los murcianos. Es Torito. Se la queda Tony, que toca para Viola. 3 segundos. Balón arriba para intentar la última. Y se acaba la segunda parte. Torrejón 3. Bahía de Mazarrón 4, resultado ajustadísimo, partido emocionante entre el equipo madrileño y el murciano. Los goles de momento, hat-trick de Zaba, y los de Bahía de Mazarrón se reparten entre Taborda, Pablo Sánchez, Purpi y Pepe. Enseguida os contamos la tercera parte.
Estamos de vuelta con la tercera parte entre Torrejón y Bahía de Mazarrón. Últimos 12 minutos de partido. Esto está 3-4. Por el quinto y sexto puesto en la clasificación. Ya está venciendo por el momento Mazarrón 4, Torrejón 3. Habrá pelota para el Torrejón. La primera posición. Recupera ya Bahía de Mazarrón. Cuidado ese balón. Puede haber disparo. Y esa pelota se marcha por muy poquito. El remate que fue bastante bueno y peligroso de Sergio. Remate hacia portería. Lo intenta ahora Tuti. Pegada a derecha. La recoge el portero, Edu. Esa pelota atrás de Sergio. Recordamos que estamos retransmitiendo en directo por YouTube en la Real Federación Juanchu. Española de Fútbol. Nos encuentra Ahí está Purpi. Tox Costa. Esa pelota la recoge ahora el guardameta. Despeje arriba. La tiene el equipo madrileño, la tiene Tuti. Viola. Se golpeó de Viola arriba. Desviado. La tiene Taborda. Taborda toca atrás. Con Ardil. Banda derecha ahora la pelota. De nuevo Ardil. Ardil que toca izquierda. Ahí está Taborda, el 5. Levanta la cabeza Taborda. Juega por el centro. Se la queda finalmente Viola, que va a desplazar la pelota en largo. Puede haber sorpresa. Finalmente está atento Ardil. Purpi. Balón hacia la derecha. La pide Purpi. Finalmente esa pelota va a derecha. A la banda concretamente. Recupera el Torrejón. Pelota arriba. Esa salida. Y esa pelota que se colaba en la portería, pero no vale. Porque fue un lanzamiento con las manos del guardameta. Y ahora tiene que intervenir precisamente Viola. Viola, córner. Esa pelota en banda derecha. Despeja banda, había salido la pelota. 9-17 para que finalice el encuentro. Juega, se vuelca en campo rival el Bahía de Mazarrón. Ese disparo. Despejado el cierre. Despejó ahora Tony, que se duele. Que ha enviado Taborda. Remató el 5, lo defendió el 5. Disparó Taborda. Despejó Tony. Saque de banda. Sergio, que busca un compañero cerquita del área. Quiere hacer daño ahora a Mazarrón. Con Juanchu. Juanchu que toca atrás. Se da la vuelta a Purpi. Presionado Purpi. Roba ahora el Torrejón. Ese disparo. Tuvo que sacar la mano a Ardil. Porque de nuevo lo intentó Zaba. Saque de esquina. Pelota al área. La enganchaba de primeras Tony. Pepe. Ahí está el 11, que intenta salir por izquierda. Leyó bien ese recorte Tony, que finalmente fue infractor de falta. Infractor no, objeto de falta. 8:40 de la mañana en Málaga. 7:48 en lo que resta para que finalice este primer partido. Vamos con
este lanzamiento de Tony. Ojo, y se remata arriba. Marchada arriba. Cuidado esa jugada. Va a robar ahora Valle de Mazarrón arriba y esa pelota se marcha a la izquierda de la portería defendida por Viala. Viala. Ahí va el disparo de Viala. Se dispara o se marcha a la derecha de la portería defendida por Ardil. 7 minutos para que acabe el partido. Recuerden, el próximo que tenemos, Roses Playa, Guadalcacín, de la segunda división femenina. Y ahora tenemos falta a favor de Mazarrón. Partido de las 9:15. Mañana espectacular la que vamos a tener Solo tenemos un de fútbol playa. todos detrás del colegiado, por favor. Partidos de manera ininterrumpida durante todo el día del domingo en esta jornada matutina, 9:15, 10:30, 12 menos cuarto y 1. Son los horarios establecidos. Va a golpear ahora Bahía de Mazarrón. Esa pelota da al palo. Y ojo a la contra. Finalmente consigue despejar la pelota de la zaga del equipo murciano. Sale ahora con todo Ardil. La pelota que le llega a Torito. Ahí está Torito, Torito con el balón. que toca atrás Pablo Sánchez. para Pablo. Pablo que toca la pelota por arriba. Se desmarcan los futbolistas de Bahía de Mazarrón para buscar espacios. Tony. Viala. Desplazamiento en largo de Viala. Despeja Tony. Se levanta Zaba. Defendido por dos futbolistas y recibe la falta. Liga de segunda división masculina. La va a poner en juego ahora Zaba en busca del póker. Ahí va Zaba, esa pelota la bloca bien Ardil. A banda. 5:45 para que finalice este primer partido. Vemos ahí cómo pide las ayudas defensivas del guardameta. Recupera ahora Bahía de Mazarrón, que quiere salir, es un 2-2. Esa pelota por delante, sale con todo Viala. Y eso es penalti a favor de Bahía de Mazarrón. Salió de zona Viala. Protesta el guardameta, pero a mí me da la sensación de que cargó en exceso sobre el futbolista murciano. Hay ahora una pequeña tangana. El jugador que va a lanzar Aarón Galindo. Va a volver el juego con este penalti. Penalti que se dispone a lanzar Aarón. En portería Viala. 5 minutos para el final. Puede ampliar distancias Bahía de Mazarrón. Va a golpear a Aarón, que prepara ya la arena. Prepara esa zona de remate. Pues vamos con este lanzamiento directo en el que lo va a lanzar Aarón Galindo. Bajo palo. Ahí Varón. Se prepara para golpear el 14. Repito, en portería Viala. Puede ampliar distancias Bahía de Mazarrón. Allá vamos.
Hay varón. El golpeo. Lo coloco, pero te la coloco. Gol. Anotaron Galindo. El quinto para el equipo murciano. Torrejón 3. Mazarrón 5. El buen golpe de penalti. Pelota que se cuela en la portería de Viala. Torrejón 3. Bahía de Mazarrón 5. Anotaron, la va a poner en juego ahora el Torrejón. Esa pelota se marcha. Realmente el partido del Torrejón ha pasado todo por Zaba, que con un hat-trick tiene al equipo metido en el partido. Es cierto que importante la labor también de Vial a pesar del penalti, pero es cierto que el Bahía de Mazarrón está siendo muy superior. Pepe. Pablo. Cuidado ahora esa pelota. La bloca Viala en 2 tiempos. Balón arriba. Esa caída. No hay nada. La roba Bahía de Mazarrón. 4 minutos. Ese golpeo se marcha. Insisto, buenos días a todos los que os vais conectando a este directo desde los canales de la Federación Española de Fútbol. Pueden mandar vuestros mensajes de ánimo a los futbolistas en el chat. La tiene ahora Tony. Pelota atrás, Viala. Cuidado ese golpeo, se marcha por poco, pero no coge portería. El disparo de Viala sobre la portería de Edu. Balón hacia la derecha, 3:20. Esa pelota que la recibe ahora Edu. Edu toca para Taborda. Ataca Bahía de Mazarrón. Juanchu. Para Taborda, esa pelota arriba. Ojo, ese remate se marcha arriba también. Lo intentó Zaba. Ahí está Edu. 2:40. Para que finalice el partido. Esto está 3-5. Edu. Avanza la pelota Edu. Recupera Torrejón, el equipo madrileño. Hay falta. Y ahora vemos ahí de nuevo un pequeño rifirrafe. Salta las chispas. Entre unos y otros hay tarjeta amarilla, una para cada una. No, parece que es roja finalmente, Sí, vio la roja. Vio la roja. Purpi. Ahí vemos la repe. Ahí vemos la acción repetida. Está con uno menos Bahía de Mazarrón. Recuerden, durante 2 minutos con uno menos, a menos que haya gol. Y entonces sí podrá recuperar los 5 futbolistas. Lanzará el Torrejón, lanzará Zaba desde lejos. Esa pelota se marcha. Ahí está Edu. 2:15. Pelota atrás. Edu. Roba ahora Torrejón. Recuerden que está con uno más. Cuidado esa jugada. La bloca ahora Edu. Y hay portería. Juega Bahía de Mazarrón.
Juega con el tiempo en su contra Bahía de Mazarrón, porque tiene un futbolista menos. Cuidado ahora que roba Taborda y hay falta sobre el 5. Se calienta especialmente el partido en este tramo final. Que va a tener de nuevo Mazarrón en los pies de Taborda. Falta muy peligrosa que va a golpear Taborda. Puede ser la sentencia. Falta de 1.25. Ahí va Taborda, el disparo. Gol. Gol de Taborda. Es el 3-6. Anotó el 5 a falta de 1.14. Torrejón 3. Bahía de Mazarrón 6. ...1-14... Ese disparo ahora se marcha a la derecha de la portería de Edu, que a pesar de su estirada no tuvo que intervenir. Últimos 60 segundos del partido. Recibe una falta ahora el futbolista de Torrejón. Ardi. Zaba. Es el futbolista que fue objeto de falta. 45 segundos. Vamos a ver si le da tiempo a Zaba. 42 segundos. Ahí, lío ahora entre banquillos. Partido en el que hay poquito en juego entre quinto y sexto, pero salta la chispa. Cosa que no gusta demasiado, pero es la realidad. Torrejón 3, Bahía de Mazarrón 6. Continúa el juego. Edu, que toca con Juanchu. Juanchu para Edu. Ahí está Juanchu, que se da la vuelta. Pelota comprometida. Defiende Zaba. Recupera Bahía de Mazarrón. Cuidado esta pelota que tiene ahora Taborda. El remate para adentro. Hay gol de Bahía de Mazarrón. Anota Taborda. Torrejón 3. Bahía de Mazarrón 7. Marca de nuevo Taborda para Mazarrón. Nuevo gol de Bahía de Mazarrón. Está sentenciado el partido. 18 segundos. Esa pelota se la queda Edu. ...10... 9-8... 7-6... Esto se va a acabar. Esa pelota en banda izquierda. Ahí va a morir el partido. Torrejón 3. Bahía de Mazarrón 7. Bahía de Mazarrón, el equipo murciano, ocupará el quinto puesto en la tabla. El sexto quedará para el Torrejón. Vamos a hacer repaso de goles. En Torrejón, hat-trick de Zaba. En Bahía de Mazarrón, 3 de Taborda, 1 de Pablo Sánchez, otro de Purpi, otro de Pepe y el último de Aarón Galindo. Este ha sido el partido de las 8 de la mañana. Muchas gracias. Continúa el fútbol en los canales de la Federación Española de Fútbol. Ha sido un placer.
Thank